Magíster en Administración de Empresas es una de las carreras muy deseadas, mucho más en este tiempo. Se dice que aquel que es Magíster en Administración de Empresas en los Estados Unidos es una de las carreras más rentables, si es que incluso estudias en una universidad de renombre. Y bueno, la mayoría quiere ser administrador. Sin embargo, ¿tú sabías que todos nosotros somos administradores? Y aunque no seamos magíster en administración de empresas, todos tenemos que administrar la vida. Administración es una de las palabras claves para el éxito y para todo. Aquel que sabe administrar su vida, su familia, su tiempo, sus recursos, su dinero, va a tener éxito. Y Dios quiere el éxito de todos sus hijos. Mas hoy queremos abrir la Biblia para que en la palabra de Dios podamos encontrar aquellos principios de administración. ¿Estás listo? Vamos a pedir que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para una vez más encontrar en tu palabra aquel tesoro maravilloso de vida eterna que es Jesucristo. Y queremos que tu luz pueda iluminar nuestra mente y enséñanos hoy cómo podemos administrar todas las áreas de la vida. Porque tú anhelas nuestro bienestar físico, mental, espiritual, social. Tú anhelas que podamos crecer en todas las áreas. Mas queremos encontrar aquellos principios en tu palabra. Bendice a la persona que está viendo este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy, ¿cómo se administra la vida? Interesante, ¿cómo administramos la vida? Antes, queremos escuchar una pequeña historia de Emerson, que desde Bolivia nos envió este video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Emerson y bueno, soy adventista y me gusta cómo Dios me utiliza para poder llegar a las personas y llevarles ese mensaje que nosotros profesamos. Como adventista, yo he dado siempre mis diezmos y mis ofrendas, ¿no? Sin embargo, a veces un poquito tocar este tema con los amigos, con otras personas, es un poquito complicado porque hay muchas denominaciones, mucha gente que a través de la Biblia corrompe con el tema del diezmo y de las ofrendas, y no quisiera que la gente piense que yo soy igual que esas otras personas que solamente están queriendo lucrar con esta fe que es el diezmo y la ofrenda, ¿no? Reitero, como adventista, soy devoto en dar mis diezmos y ofrendas, pero compartir esta doctrina con los demás a veces es un poquito complicado para poder entender esa verdad que nosotros tenemos y compartir con los demás, ¿no? Que el diezmo realmente es algo muy importante para que la obra avance, pero no sé si las personas realmente creerán esto así como yo lo creo. Es interesante la pregunta que Emerson colocó aquí y hoy queremos hablar sobre la administración completa de la vida, no solamente de un área. ¿Tú sabías que el primer concepto que nosotros debemos tomar en cuenta es que Dios envió a su Hijo, y ya vimos que Jesús es Dios también, para ser nuestro Salvador? Y todos gustamos mucho acerca de esa expresión. Soy salvo por Jesús. Porque ahí está nuestra garantía. Somos salvos por su gracia, por su amor. El problema es que muchos han aceptado a Jesús solamente como su Salvador, pero no como su Rey, como el soberano, como el dueño. Y allí encontramos un problema muy serio. Aquel que solamente dice, yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero no es el dueño de su vida, tiene un problema serio de entrega. Porque cuando hablamos de una entrega a Dios, no estamos hablando de una entrega por mitades. Estamos hablando de una entrega completa. Y presta atención aquí. ¿Cómo es que Dios pasa a ser mi Salvador y mi Rey cuando yo lo considero en todas las áreas de la vida? Y hoy te quiero hablar por lo menos de 4 áreas. La primera área se llama tiempo. ¿Cuánto tiempo tú tienes para Dios? ¿Es Dios el Rey de tu tiempo? La segunda área es talento. ¿Para qué estás usando las capacidades que Dios te ha dado? ¿Para glorificar a Dios o glorificarte a ti mismo? La tercera área se llama tesoro. Cuando hablamos de tesoros estamos hablando de las bendiciones y bienes materiales que Dios te ha dado. Eso es tesoro. Y la cuarta se llama templo. Templo
haciendo referencia al cuerpo mismo, porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios. Si te das cuenta, aquí aparecen 4 T's: tiempo, talento, tesoros y templo. Todo esto se puede englobar en una sola palabra, la palabra mayordomo. No es una palabra popular, no está de moda. Sin embargo, un mayordomo es aquel que administra los bienes de otro, o aquel que trabaja en sociedad con el dueño. Y nosotros somos llamados administradores de Dios, porque cuando Dios terminó de crear el mundo, dio para que este mundo pueda ser administrado, cuidado, cultivado por Adán y Eva. Ahora, lo interesante es que nosotros tenemos que permitir que Dios siga siendo el dueño, porque a veces nos creemos el dueño de todo esto. Es mi tiempo y hago lo que quiero, es mi cuerpo y hago lo que quiero, es mi dinero y hago lo que quiero. Ahí está el problema. Quiere decir que Dios está excluido de tu vida. Problema muy serio. Ahora, ¿cuál es la base de esta entrega? Por lo menos hay 4 principios. Primer principio, el principio de propiedad. Abre tu Biblia en Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Tú eres el dueño de algo? No, de Jehová es la tierra, porque él es el creador. Tú mismo no te perteneces. El mundo y los que en él habitan. Cuando uno se pelea por un pedazo de terreno, cuando uno dice esto es mío y nada más que mío, la verdad no se está dando cuenta que todo es de Dios. Claro que nosotros aquí tenemos propiedades otorgados por Dios, pero el dueño absoluto es Dios. Vamos a Ageo, un libro que no se lee mucho. Está entre los profetas menores, capítulo 2, versículo 8. Dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Wow. El oro y la plata pertenece a Dios. ¿Te das cuenta entonces que nosotros apenas somos administradores? Y eso nos da una responsabilidad tremenda. Entonces el primer principio es el principio de propiedad. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, encontramos una declaración importante. Apocalipsis 11, 18 dice así: se airaron las naciones, esto irá venido, es tiempo de juzgar a los muertos, dar galardón a los siervos profetas, a los santos y los que tienen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El juicio de Dios viene también para aquellos que destruyen la tierra. ¿Por qué razón? Porque el dueño de la tierra, ¿quién es? Es Dios. ¿Entiendes? Principio de propiedad, y este se llama principio de responsabilidad. Somos responsables de bienes que no nos pertenecen. Otro principio, principio de generosidad. Juan 3:16, un texto conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, por eso dio. ¿Quién nos enseña a entregar? Dios. Él dio lo mejor, dio su propia vida por salvarnos. Y 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Dios también nos pide que podamos dar, no lo que es nuestro, lo que es de Él, pero que Él nos otorgó para administrarlo. 2 de Corintios 9, 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué te parece? Este es otro principio, el principio de generosidad, de dar, de entregar, de devolver, de reconocer. Hay otro principio que es el principio de sociedad. Deuteronomio capítulo 28 dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti si tú cumples mi ley. Hay bendiciones, es decir, hay un pacto. Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice: robará el hombre a Dios, pero ustedes me habéis robado. ¿Por qué? Porque ustedes se creen dueños de aquello que no son. ¿Y de qué está hablando aquí de robo Dios?
que de todos tus tesoros no reconoces a Dios con la 10ª parte, porque Él es el dueño y el creador de todo. Tú no eres el dueño de todo. Muy bien, vamos entonces a hablar, basado en estos principios bíblicos, qué significa administración de la vida. Nosotros tenemos que entregar todo a Dios, porque una entrega total es la mayor experiencia de fe y de adoración. Entrega todo. Esa es tu manera de expresar tu fe y tu adoración a Dios. Vamos entonces con el tiempo. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Y es impresionante cómo la Biblia habla acerca de cómo debemos hacer con el tiempo. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 y versículo 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la diferencia aquí entre un necio y un sabio? Fíjate aquí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? Aquel que desperdicia su tiempo es un necio. Aquel que aprovecha el tiempo es un sabio. Tú sabes que Dios nos dio a todos un día de 24 horas. Nadie tiene un día de 25 ni de 28 horas. ¿Cómo nosotros usemos el tiempo? De eso depende cada uno. Pregunta es, ¿cómo tú estás administrando? Mientras que algunos lo desperdician, otros lo desaprovechan. Es verdad, eso es una realidad. Muchos sacrifican lo importante en el altar de lo urgente. ¿Qué te quiero decir? Quitan el tiempo que es para Dios por alguna urgencia. Cuando hablo de tiempo, estoy hablando que de las 24 horas, ¿quién es el dueño de todo el tiempo? Es Dios. Ahora, Dios te entregó para administrarlo. ¿Cómo lo estás administrando? La primera cosa que tenemos que aprender es que la primera hora de nuestra vida, de nuestro día, le pertenece a Dios. Eso es devolución de algo que Él nos da. Pasar tiempo con Dios. Cierta vez un rey vio que allí, cerca de su palacio, había un zapatero que todo el día estaba silbando y feliz. Un día se acerca y le dice: yo tengo tanto oro, plata, tengo cama, tengo todo y no soy feliz. ¿Cómo tú, siendo zapatero, eres feliz? ¿Qué cosa es lo que haces? ¿Cuál es el secreto? Y él dice: pues, soberano rey, es simple. Administro mi tiempo en 3 cosas: Dios, familia y zapatos. Y soy feliz. Porque colocaba a Dios en primer lugar, luego su familia y luego su trabajo. Listo. Administración de tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos el deber de aprender a planificar nuestro tiempo. ¿Cómo lo planificamos? Primer consejo: usa una agenda. Hazlo. A mí me costó entender esto. Desde el momento que empecé a usarlo, cambió gran parte de mi vida. Porque ahí en tu agenda tú vas a notar realmente cómo estás usando tu tiempo. Allí vas a colocar lo que es prioridad en tu vida. Aquello que tiene que ir primero. Aquello que no se negocia. Si tú haces esto, te irá bien. Y aquí coloqué algunos consejos interesantes. Primero, tiempo para Dios. Eso es innegociable. Busca primero el reino de Dios, dice Mateo 6:33. No hay negociación para eso. Número 2, tiempo para la salud. Muchos trabajan y trabajan y trabajan para ganar más. Luego pierden la salud. Todo lo que han ganado lo acaban recuperando la salud. ¿Qué tipo de ganancia es esa? Tiempo para la familia. ¿Cuánto tiempo pasas con los hijos, con la esposa? Tiempo de calidad. Coloca tiempo para el descanso. Dios mandó descansar un día a la semana, que es el día sábado. Ya vimos esto en un programa anterior. Tiempo para descansar tus 8 horas. Descansa temprano. No quedes ahí malgastando el tiempo en otras actividades. Descansa. Tiempo de descanso. Tiempo para la lectura. Así como alimentas tu estómago, alimenta tu mente. Y el alimento de la mente, ¿qué cosa es? La lectura de buenos libros. Aliméntate de buenas cosas. No de novelas y películas, de lectura, de Biblia, de libros cristianos, de libros que te van a ayudar en tu crecimiento. Aprovecha el tiempo.
Tiempo para aprender. Aprende algún instrumento, aprende algún idioma. ¿No sabes cómo eso te motiva para continuar la vida? Aprende. Nunca te quedes estático. Siempre aprende algo nuevo en la vida. Cuando dejes de aprender, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, comienzas a morir. Mueres por dentro primero. Tiempo para recrearse. ¿Cuán importante es esto, la recreación sana? Y tiempo para desarrollar tus capacidades. Evita el desperdicio de tiempo. Mucho tiempo en redes sociales, falta de objetivos claros, desorganización, o probablemente tienes la incapacidad para decir no. Y estás tan cargado que dices sí a todo y no tienes tiempo ni para ti. Por querer contentar a los demás, estás sacrificando tu propio tiempo. Y eso es peligroso. ¿Te das cuenta? Entonces, la administración del tiempo es importante. Busca primero el reino de Dios, dijo Jesús en Mateo 6:33. Eso no se negocia. Tiempo para Dios. Por ahí comienza todo. Segundo lugar, talentos. Tú sabes que Dios nos ha dado a todos un talento. ¿Qué es talento? Una capacidad, una habilidad. Y tú puedes hacer con ello lo que quieras. Glorificar a Dios o glorificarte a ti. Por eso ahí están los artistas que tienen lindo talento para cantar. Y se hacen famosos, ¿verdad? Talento. Pintores, qué lindos cuadros. Talento. Aquel que tiene talento de enseñar. Aquel que tiene el talento, todos tenemos talentos, de tocar un instrumento, de cocinar. Talentos, Dios nos ha dado a todos talentos. Mateo capítulo 25. Jesús habló sobre los talentos y dice que un hombre, antes de partir lejos, dio a 3 de sus siervos. Lee Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. Dice que allí a uno le dio 5, a otro 2 y al otro 1. ¿Qué cosa hicieron? Que tenía 5, puso a trabajar y cuando vino el dueño le entregó 10. El dueño le dice felicitaciones. Aquel que tenía 2 ganó el doble, le dice aquí hay 4. Y aquel que tenía 1 dice no, yo tuve miedo, yo me escondí, así es que yo no tengo nada para darte. ¿Y sabe lo que dice Jesús? A este castigó el dueño. Dios nos ha dado talentos a todos. Nuestra parte es poder desarrollarlo, cultivarlo, porque cada uno tiene una habilidad. Ahora, ¿para qué lo estás usando? ¿Para glorificar a Dios o para glorificarte a ti? La entrega de talentos es una prerrogativa de Dios porque Él decide a quién da. No todos pueden pintar, no todos pueden cantar, no todos pueden enseñar, no todos, cada uno tiene lo suyo y siéntete feliz por eso. Y desarróllate en aquello que más te gusta, es el talento que Dios te ha dado. Aquellos que usan recibirán más, porque talento usado es talento multiplicado, pero aquel que no usa su talento lo esconde, ¿sabes qué sucede? Lo puede perder. Todo talento es valioso. No puedes decir, él tiene más talento, él tiene menos talento, es mejor el talento. No, todo talento es valioso. Un talento te mantiene activo en la espera. ¿Por qué Dios nos ha dado talentos? Para que todos usemos nuestros talentos para honrarlo. Y así nosotros podamos cumplir la misión. Ese es el objetivo de los talentos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, yo encuentro que el Espíritu Santo otorga dones. Tú puedes decir, pastor, ¿cuál es la diferencia entonces entre un don y un talento? Los talentos son dados en nuestro nacimiento físico y los dones son dados en nuestro nacimiento espiritual. Porque un don es para glorificar exclusivamente a Dios. Hay muchos que tienen talentos, pero se glorifican a sí mismos. Un don es la capacitación del Espíritu Santo. Tú sabes que hay personas que después de su bautismo reciben un don. Antes no podían y ahora pueden. Es un don que se usa para la gloria de Dios. Hay algunos que ya nacen con ciertas habilidades, otros lo van aprendiendo en el camino. Pero que todo eso sea para servir a Dios. Entonces, los talentos naturales pueden convertirse también en dones espirituales cuando lo usas para Dios. Por eso la importancia incluso de nacer de nuevo. Y cuando vamos al libro de 1 Corintios capítulo 12, allí vas a encontrar un sinnúmero de talentos. Mira el versículo 4, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es quien hace todas las cosas.
versículo 28. A unos Dios puso en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego aquellos que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan don de lenguas. Cuando dicen don de lenguas estoy hablando de aquellos que tienen la capacidad de aprender rápido un nuevo idioma, o aquellos que hablan idiomas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? No, pero cada uno tiene lo suyo. Y son dones que Dios los colocó para que la iglesia pueda crecer, para que nadie se enorgullezca, para que todos participen y para que todos tengan la capacidad de desarrollar un talento. Es por eso que todas las cosas que se hace para glorificar a Dios no lo hace una persona sola. Hay un equipo y cada uno está armando la pieza de ese rompecabezas. Puedes verme aquí parado enseñando frente a una pantalla. Tú sabes que aquí tenemos un equipo. Tenemos un equipo de producción, un equipo de camarógrafos, un equipo de personas que trabajaron en el escenario. Cada uno hace todo y cuando todos nos juntamos, finalmente el evangelio es entregado. Esto es la bendición de poder colocar nuestros talentos y habilidades al servicio de Dios. Tus talentos estás usando para glorificarte o para glorificar a Dios. Lo que tenemos que hacer la diferencia es entre fruto y don. Fruto del Espíritu tiene que ver con ser, es el resultado de caminar con Dios. Y don tiene que ver con hacer, es la capacitación que me da el Espíritu Santo. Los dones no fueron dados para, cada uno sea una estrella. No. Los dones fueron dados para edificación, para cumplimiento de la misión, y eso es un don, pero hay un don supremo, dice Pablo, que es el amor. El don supremo es el amor. Tú no tienes un don para hacerte estrella, porque si crees que eres estrella, probablemente el sol de justicia no brilló en tu vida y estás en una oscuridad, porque las estrellas solamente brillan en la noche, nunca en el día, porque en el día brilla el sol. Los dones fueron dados para glorificar a Dios. Ahora, otra cosa, tesoros. ¿Qué son tesoros? Riquezas, dineros, posesiones. Es eso. El dinero es una suma de tiempo, talento y energía. Eso es dinero. Todos lo necesitamos, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar vimos en el tiempo. ¿Quién debe estar en primer lugar? Dios. En los talentos, ¿a quién debe glorificar? A Dios. Y en los tesoros. Vamos a ver aquí. El dinero puede ser de bendición o maldición. Y hay una cosa interesante. Hoy todo el mundo trabaja para enriquecer a otro o para enriquecerse a sí mismo. El Dios más venerado en este mundo se llama dinero, porque el dinero se ha convertido en Dios. Incluso para muchas personas está por encima, es su prioridad, encima de su familia, encima de su salud, encima de sus valores, encima de sus principios, encima de todo. Se ha convertido en un Dios. Tú dices, pastor, no, para mí no es un Dios el dinero. Las cosas que haces, si no fuera por dinero, ¿lo harías? Si yo te diría lo siguiente, si mañana tú te vas a una iglesia y yo te pago, ¿cuántas personas irían? Ah, ¿por amor a Dios? No. ¿Por qué? Amor al dinero. ¿Te das cuenta que el dinero es uno de los dioses más seguidos en este mundo? Muy bien. Hay muchos que dicen, el dinero es malo, el dinero cambia o el dinero da felicidad. No es así. En primer lugar, ¿el dinero es malo? No, no es malo. La Biblia dice que es de bendición cuando es bien administrado. Abraham fue rico. Personajes en la Biblia tuvieron riqueza y hay otros personajes bíblicos que tuvieron pobreza. La riqueza no significa favor de Dios. No es que Dios favorece a unos y desprecia a otros, no. A veces la pobreza puede ser la mayor bendición porque te enseña a depender siempre de Dios. ¿Cuál es la relación con el dinero? El dinero no es malo. Malo es el amor al dinero. Cuando el dinero lo colocas por encima de Dios o cuando no administras bien el dinero. Ahora, dice que el dinero cambia. El dinero no cambia a nadie. El dinero solamente revela quién es la persona. ¿El dinero da felicidad? No da felicidad. Porque el dinero no puede llenar el vacío del alma. Puedes tener el mejor colchón y no dormir, la mejor casa y no tener un hogar. Puedes tener lo mejor, pero seguir vacío. De nada sirve tener el bolsillo lleno cuando tienes el corazón vacío. El dinero te puede dar comodidad,
pero no felicidad. Mira un ejemplo. Allí encontramos a muchos actores, artistas famosos que lo tienen todo y acabaron en la muerte, buscando la muerte, suicidándose incluso. El dinero no es la respuesta para todo. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de finanzas. ¿Tú sabías eso, que la Biblia habla de dinero muchísimas veces? Jesús en sus parábolas habló mucho acerca de dinero. ¿Por qué razón? Porque muchos colocan el dinero en el lugar incorrecto, donde no debe estar. Y esto tiene que ver también con entrega. La Biblia habla, por ejemplo, de ahorro. Proverbios 13, 23, 21, 20 incluso nos ilustra. Mira, dice al hormigo perezoso. ¿Qué hace la hormiga? Trabaja, ahorra, para que cuando viene la crisis, ella ya trabajó en el verano. Es decir, cuando las cosas están bien, ella trabaja y ella ahorra. Y cuando viene el invierno, ¿qué cosa hace? Ella empieza a comer lo que ahorró. Cuando viene la crisis, ¿qué hacen las personas si todo lo acaban cuando reciben? La Biblia nos enseña a ahorrar. La Biblia nos enseña a vivir dentro de nuestra realidad. No vivas fuera de tu realidad. Proverbios 13:7 dice, hay mucha abundancia en la casa del pobre, pero se pierde. ¿Por qué se pierde? Ahora, préstame atención. Hay muchas personas que no viven su realidad. No tienen para comer, pero tienen un celular que cuesta 3 sueldos. Viven fuera de su realidad. Deudas. La Biblia dice, huye de las deudas. No te endeudes. Proverbios 20:21, Proverbios 22:7, y la Biblia habla de presupuesto. Es decir, la Biblia habla de educación financiera, porque en la escuela nos han enseñado a sumar, restar y multiplicar, pero nunca nos han enseñado cómo invertir. No nos han enseñado qué hacer con los recursos que Dios nos ha dado. ¿Ya te diste cuenta que en la Biblia también hay un interés especial sobre esto? Porque quiere enseñarnos cómo administrar el dinero. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando de una entrega total que tiene que ver con una entrega de tiempo, talentos, tesoros y templo. La Biblia tiene mucho que hablar acerca de cómo administrar los tesoros, porque el dueño, según Ageo 2:8, es Dios. Nosotros somos administradores. La Biblia nos enseña el principio del ahorro, es decir, nos educa, nos da educación financiera, nos dice para huir de las deudas. Nos dice que si quieres huir de las deudas y de imprevistos, tienes que hacer una planificación. Y todos esos principios están aquí en la palabra de Dios. Si ya te diste cuenta, aquí te estoy mostrando lo que dice Proverbios 13:23, Proverbios 13:7, Proverbios 20:21, Lucas 14:28. Educación financiera. ¿Y qué más dice la Biblia? Jesús dijo en Mateo 6:19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Jesús no está prohibiendo que tú tengas tesoros. Jesús lo que está diciendo es que tus mayores tesoros no sean terrenales, porque aquí de un momento a otro puedes perder todo. Edificaste un edificio, un terremoto viene y acabó con todo. Acabó. Ganaste dinero, viene alguien te asalta, se acabó todo. Entonces, que tu mayor tesoro esté en el cielo. Es decir, el dinero que tengas, inviértelo bien. Eso es lo que Jesús está diciendo, no está prohibiendo. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. En otras palabras, ¿cuál es el mayor tesoro que tú tienes en la vida? ¿Es Cristo o es el dinero? Es colocarlo simplemente el dinero en lugar correcto, nunca por encima de Dios. ¿Y qué cosa más podemos aprender con eso? 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males, no dices el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Es pecado el dinero? No. El amor al dinero sí. La obsesión por el dinero sí.
Marcos 8:36 dice, porque ¿de qué sirve que ganes todo el mundo si finalmente pierdes tu vida? ¿Para qué es toda la herencia que estás acumulando si ni siquiera lo disfrutas? Adminístralo bien. Entonces el dinero es para invertir, para ahorrar, para dar, para bendecir a otros. Eso es lo que da felicidad. Finalmente, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama mucho el tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ahí viene esa obsesión loca de tener más y acumular solo para ti. Y te vuelves egoísta y menosprecias a los demás. Y no ayudas a los pobres. Y no haces obras de bien. ¿Para qué finalmente? Te mueres, dejas todo para otro. Administración sabia del dinero. La Biblia cuenta dos historias. En Marcos 10:17 habla de un joven rico que era correcto, el hombre, en toda área de la vida. Guardaba los mandamientos de Dios, hacía lo correcto, pero él hizo del dinero su Dios. Y Jesús le dice, ¿guardaste los mandamientos? Le dice, todos. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Jesús no le está diciendo, quédate pobre. Lo que le está diciendo Jesús es, no coloques el dinero en el lugar de Dios. Renuncia a ese amor por el dinero. Y dice que él se fue triste. Encuentra otro rico en la Biblia llamado Zaqueo. Lucas capítulo 19, del 1 al 10, puede leer su historia. Un día cuando se encontró con Jesús, hasta antes de su encuentro el dinero era lo más importante. Después de su encuentro con Jesús, el tesoro más importante era Cristo. Tanto así que sacó su dinero y repartió a todos a quienes, gracias a ellos, se había enriquecido ilícitamente. Devolvió lo que había robado, incluso compartió con los pobres, porque su mayor tesoro ya no era el dinero, era Cristo, y ahora estaba dispuesto a reconocer su error y a bendecir. Eso es uso sabio. ¿Cuál de los dos representas? ¿A Zaqueo o al joven rico? Los dos eran ricos. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice la Biblia, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. No digas esto es fruto solo de mi sudor, de mi trabajo. ¿Quién te dio el tiempo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? Es Dios. Claro que hay que esforzarse, claro que hay que sudar para obtener algo en la vida, hay que trabajar duro, sí, pero acuérdate de agradecer a Dios, que tu corazón no se incline tras el dinero como tu Dios. ¿Y de qué manera Dios nos ayuda? ¿Cómo es que Dios nos libra del egoísmo y nos ayuda a recordar que no todo es nuestro? Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y sean llenos tus graneros con abundancia. Honra a Jehová porque reconoce lo que Él es el dueño. Y Él mismo en la Biblia aprobó una forma, Él dio una forma sistemática para reconocer que Dios es el dueño de todo. ¿Eso cómo se llama? Diezmo. Hay algunos que tienen un cierto odio cuando hablo de la palabra diezmo. Ese está hablando de dinero para enriquecerse. Este quiere... No, espérate un momento. No te estoy hablando aquí de teología de la prosperidad, te estoy hablando de diezmo bíblico. Y vamos a abrir la Biblia, vamos a ver si esto fue dado por Dios o fue un invento humano para enriquecerse. Vamos a ver cuál es la finalidad. Dios te dice, del 100%, la décima parte, de décima viene diezmo. Dios no te pide lo que no te da. Dios te pide que le reconozcas de aquello que ya te dio. El diezmo es una expresión de fe, de adoración, de madurez y de gratitud, pero sobre todo de reconocimiento a Dios. Eso significa diezmo. Es un antídoto contra el egoísmo. Eso es honestidad, madurez espiritual. Y no es inventado. Algunos piensan, el diezmo es inventado por el ser humano. Mira, Jesús dice en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Algunos dicen, no, el diezmo solamente está en el Antiguo Testamento, así es que el Nuevo Testamento fue abolido. Jesús dice, es necesario hacer esto sin olvidar lo otro. Jesús está probando en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo surgió esto? ¿Fue un invento humano?
¿Tú sabes que el primero en devolver el diezmo en la Biblia no fueron los judíos? Fue Abraham. Y Abraham está muchísimo antes de la existencia de cualquier judío. Porque algunos que piensan, no, eso fue para el judío, fue para los levitas. Antes de los levitas, mira lo que dice Génesis 14:20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, que era sacerdote de Dios. ¿Quién le enseñó esto a Abraham? Dios mismo. Mira lo que dice Génesis 28:22. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Quiero que prestes atención. El diezmo no es una donación. El diezmo es devolución de las bendiciones recibidas. ¿Qué cosa decía Deuteronomio? Para que no te olvides que de Dios es todo lo que tú tienes. El antídoto para colocar el dinero en su lugar. Y Dios no te pide todo. Dios te pide de lo que Él te bendijo. Porque hay muchos que buscan con la Biblia enriquecerse diciendo, coloca aquí 100 y Dios te dará 1000. Escúchame una cosa, eso está equivocado. El diezmo no es para reclamar que Dios te bendiga más. El diezmo es gratitud por lo que ya te bendijo. Por eso es 10% de tus ganancias. Y ya te diste cuenta que es antes de los levitas y de los judíos. Claro, cuando ya apareció la tribu de Leví, ellos estaban exclusivamente trabajando en el santuario, no tenían herencia y los diezmos eran para la tribu de Leví. Y ahora la pregunta es, cuando el pueblo de Israel desapareció, los levitas desaparecieron, ¿el diezmo ya no es necesario? ¿Las ofrendas no son necesarias? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven en el altar del altar participan? Así ordenó el Señor, dice Pablo, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Préstame atención. El diezmo es una devolución. No al pastor, no a la iglesia, no a Dios. Tú puedes decir, pastor, ahí estás equivocado. Si Dios no necesita dinero. Claro que no necesita porque Él es el dueño de todo. Pero Él creó un sistema para sostener ¿a quién? A sus ministros que predican el Evangelio. Es decir, aquellos que exclusivamente no viven de otra cosa, solamente predicando el Evangelio. Entonces el diezmo es bíblico, es un plan divino. No lo hizo para enriquecer, lo hizo para sustentar de una manera como los otros se sustentan. Y de esa manera el Evangelio pueda continuar siendo predicado. Claro que la misión de predicar el Evangelio es para todos. ¿Y cómo nosotros allí construimos más obra, abrimos más lugares? Por ejemplo, ¿cómo podemos sostener a un pastor que está en un lugar donde no hay ningún cristiano? Porque hay alguien que dio su diezmo y por ese diezmo ese pastor vive predicando el Evangelio. Pastor, pero en mi iglesia eso no se hace. Ahora te voy a explicar la diferencia de por qué muchos aprovechan esto para enriquecerse y negocian la fe. Y eso es triste. Por eso es que hay muchos que tienen un rechazo contra el diezmo. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo es la 10% y la ofrenda es una expresión de gratitud. ¿Para qué sirve la ofrenda? Para los gastos locales de la iglesia. Comprar flores, pagar luz, pagar agua, pagar los gastos necesarios con las ofrendas, hacer proyectos evangelísticos. ¿Y los diezmos? Ahora te voy a mostrar aquí. Predicación del Evangelio. No tiene otro objetivo. Tú sabes que gran parte de lo que tú estás aquí recibiendo es por parte de muchos que están diezmando. Por ejemplo, ¿cuánto te estamos cobrando por un curso bíblico? Nada. Tenemos apoyo de Los Ángeles de Esperanza y también parte de diezmo. Los medios de comunicación que la Iglesia Adventista tiene. Yo te voy a hablar de lo que la Iglesia Adventista hace, porque eso es lo que yo conozco. Y para que veas que esta es una iglesia seria. Porque todo diezmo que llega acá es invertido exclusivamente en la predicación del Evangelio. Cursos bíblicos, medios de comunicación, evangelismo, se abren en nuevos lugares donde no hay presencia cristiana, nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque hay alguien que dio su diezmo.
El problema es que hay muchos que se enriquecen con esto. ¿Por qué razón? Ahora te voy a explicar. Porque hay personas que abren una iglesia y todos los diezmos son solamente para él. Y él puede enriquecerse, incluso no tiene miedo a predicar sobre juicio, sobre ley, porque la gente se asusta y se va. ¿Tú ya te diste cuenta que en la iglesia adventista no hay miedo de predicar cualquier doctrina bíblica? ¿Por qué? Porque la misión es predicar la verdad, no entretener a la gente. ¿Y cómo se usa el diezmo que llega aquí? Con total transparencia. ¿Tú sabías que en la iglesia adventista hay auditoría? Y hay una transparencia, porque incluso aquel que da es donante, aquel que da el diezmo recibe, tiene un recibo y él sabe en qué se está usando. Incluso allí se muestra la manera como se está usando aquel diezmo. Entonces, un pastor que está en una iglesia chiquita vive de una manera igual que aquel que tiene una iglesia grande. ¿Por qué? Porque los diezmos son repartidos de manera igual para todo aquel que exclusivamente predique el evangelio. Esto no es enriquecimiento, esto es bíblico. ¿Qué cosa no es bíblico? Mira, Oral Roberts, en el año 1918 nació él, hasta el año 2009 que falleció. Él es el padre del evangelio de la prosperidad. Y él introdujo un asunto horrible por la cual muchas personas, incluso hoy, blasfeman contra el diezmo y dicen eso es enriquecimiento. Estás confundiendo mucho diezmo, que es bíblico, con la teología de la prosperidad. ¿Qué cosa decía Oral Roberts? Necesitas dos cosas: fe y dinero para materializar tu fe. Dinero para donar y fe para recibir. Esto no es bíblico. Yo te voy a hacer ahorita la diferencia, te voy a mostrar la diferencia entre el diezmo y la teología de la prosperidad. Aquí hay un ciclo de ambición y de culpa. Dios no es el centro del culto en muchas iglesias. Porque en muchas iglesias lo único que hablan es dinero. Venden agua bendita, escobas benditas, negocian iglesias, negocian la fe, piden dinero por una oración. ¿Eso es bíblico? No, no es. Bíblico es el diezmo y la ofrenda. Aquellas otras cosas no son. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Él decía, necesitas dos cosas: materializar tu fe. ¿Con qué? Con dinero. El diezmo tú das como gratitud y reconocimiento a Dios. Tú devuelves a Dios, porque Dios ya te bendijo. Y la teología de la prosperidad, ¿qué cosa te enseña? No, tú tienes que dar todo para recibir más. Vende tu casa, tú colocas el dinero en tu casa, Dios te va a dar dos casas. Eso no es bíblico. Eso es como querer obligar a Dios, negociar con Dios, hacer de Dios un banco. Mira, yo te doy 100, tú tienes que darme 1000. Eso no es bíblico. Y hay muchas iglesias llenas que solamente se dan por enriquecerse, creyendo en esta teología, no por amor a Dios. Por eso el culto solamente es de teología de prosperidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? El diezmo es de lo que recibiste. Teología de la prosperidad es que tú pones algo para recibir más. Y ahí viene uno diciendo, ¿quién da más? ¿Quién da más? Das 1000, recibes 2000. No, eso no es bíblico. Eso es enriquecimiento ilícito. Y si tú estás escuchando y estás practicando eso, por favor abandona. Vas a dar cuenta finalmente a Dios. Escuché la historia de un pastor que dijo a una anciana que había recibido su jubilación: Dios me ha mostrado que me des toda tu jubilación y en 10 días recibirás el doble. Esa pobre mujer entregó todo. En 10 días le dijo: pastor, no recibo nada, estoy muriendo de hambre. ¿Y sabes qué le dijo ese pastor? Te falta fe. Querido, no hagas eso. La teología de la prosperidad no es bíblica. La Biblia presenta la teología de la felicidad. Claro que Dios quiere prosperarte en todo, pero no es que tú tienes que poner algo para que Dios te dé más. No es condicionar a Dios. Dios te da sus bendiciones en la medida que Él quiere. Esa es la diferencia del diezmo y la ofrenda con la falsa teología de la prosperidad. Hoy piensan que por la Biblia pueden enriquecerse, comercializan el evangelio. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17, 4, 1 y 2, 11, 13 y 15 condenó esa falsa teología, porque lo que motiva a la gente ya no es Dios, es el dinero. Voy a poner para recibir más, voy a poner para recibir más. Ahora, si eso fuera verdad, entonces ya no hubiese pobreza en el mundo. Todo el mundo pondría y todo el mundo fuera rico. ¿Te das cuenta que esto no es bíblico? Fidelidad da felicidad. Y también da prosperidad.
Solo que la mayor riqueza que Dios te da es fe, es amor, es fuerza, es fortaleza, es vida, es tiempo, es salud. No digas que aquel que es pobre está maldecido por Dios. No. David un día dijo: Señor, no me des ni pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Joven fui y envejecido, dice. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si eres fiel, Dios te va a bendecir, porque te conviertes en socio de Dios. Que el dinero no sea tu mayor Dios. Y si no quieres que el dinero sea tu Dios, reconócelo a Dios con aquello que Él dejó establecido. Mateo 25:23 dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Finalmente, tenemos la cuarta T, el templo. Tú eres el templo de Dios. 1 Corintios 6:19 dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Cuida tu salud. Cuida tu mente. Cuida tu alimentación. Nosotros somos lo que comemos. El alimento se convierte en sangre. Cuida tu mente. Cuida tu salud. Dios está interesado. Incluso Dios dejó 8 remedios naturales, que en una palabra lo podemos aprender. La palabra delante: A de agua, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de buena de aire, N de nutrición o buena alimentación, T de temperancia y E de esperanza. Si tú tienes solamente la mitad y te falta la otra, todavía no tienes un equilibrio. Bebe mucha agua, te debe evitar muchas enfermedades. Haz ejercicio. Retarda el envejecimiento incluso. Tu corazón funciona mejor, tu cerebro funciona mejor, tienes más claridad. Aliméntate bien, alimento balanceado, y mientras más natural sea, mucho mejor. Sé temperante. ¿Qué significa ser temperante? Ser temperante significa de lo bueno poco, de lo malo nada. Salmos 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Me encanta mucho ese texto. Un buen administrador cuenta los días y agradece a Dios por cada día, porque cada día administra bien su tiempo, sus talentos, su salud, sus tesoros, todo. Dame sabiduría, dice David. Enséñame a contar los días para que traiga al corazón sabiduría. La palabra de Dios tiene todo para que nosotros podamos ser felices. Y el mayor deseo de Dios es que tú tengas salud completa, salud física, salud mental y salud espiritual. El libro 3 de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que prosperes en todo. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, pero por favor reconócelo y no condiciones a Dios con la teología de la prosperidad. Apártate de ello, sigue lo que es bíblico. Invitar a mi esposa, Keila Guerrero, que venga para cantar. Va a cantar una linda música que tiene que ver con entrega. Entrega todo, porque Dios es el dueño de todo. Piensa en eso. Dile, Señor, quiero ser un sabio administrador de los bienes que has colocado en mi mano. Mientras ella canta, estaré orando por ti.